arranqué porque siempre se arrancan, por lo general aparecen uno que otro más compañero en un ratito. Un minutito más le damos y si no, arrancamos la clase. ¿Cómo viene eso? Hoy es la última clase, me parece, ¿no? Sí, es la última. Bueno, buenísimo. ¿Cómo les gustó la materia de bases farmacológicas? ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció que está buena? ¿Que Cuando rinda les te digo, sirvió? la verdad. Bueno, Pero me la veo parece, muy útil en sí. La veo una materia útil, digamos. sí, es Necesaria. muy importante. Es necesaria, es muy importante. La verdad que de las cosas que hacemos como, bueno, anestesiólogos y ustedes de su lado, la farmacología es, más allá de lo que nos da de comer, es también muy importante para lo que hacemos, porque de las especialidades médicas que existen, obviamente un montón, la farmacología es parte del tratamiento médico en general, más allá de otros tipos de tratamientos, pero la particularidad que tiene la anestesiología es que en pocas especialidades se ven los efectos de los fármacos de manera, entre comillas, tan instantánea. O sea, uno administra una droga y tal vez muchas veces tenemos los efectos deseados en menos de un minuto, en segundos. Entonces, parece una tontería esto que estoy diciendo y en el quehacerme de todos los días, nosotros como nos acostumbramos a eso, pero tal vez un clínico administra antibiótico y espera 5 días a ver si hizo efecto, un cardiólogo le da un antihipertensivo a un paciente y lo cita dentro de un mes para ver cómo le resultó, y nosotros, al momento de empezar una droga, tenemos que conocer la farmacocinética, la farmacodinamia, los tipos de drogas que hay, etcétera, qué pacientes no, qué pacientes sí, porque los efectos son demasiado inmediatos. La clase de hoy es una clase que está más que nada vinculada con de profilaxis antibiótica, que claramente ustedes es un tema que a ver, es importante para nuestro manejo médico y para el suyo también es importante que lo sepan, es parte de la formación, pero no es de las clases más troncales en el sentido estricto. Eh, a lo que voy con esto, que muchas veces lo que sería la profilaxis antibiótica también es brindada previamente a la cirugía y en otros países hasta se la hace la enfermera o la hacen antes que el anestesiólogo, porque la idea es que el antibiótico ya esté administrado antes de la cirugía. Entonces, forma parte de las drogas que nosotros usamos, pero como les dije, no es a lo que nosotros más nos dedicamos, ¿sí? Dicho esto, nada, también entender que hoy vamos a hablar un poquito de un chiquito mínimo de biología y entender un poco también qué son las bacterias, cómo funcionan las bacterias, porque eso también es parte para entender el funcionamiento del antibiótico y para un pequeño pantallazo, ¿sí? Entonces, cualquier cosa me van frenando y vamos viendo algo que no hayan entendido, porque puede ser más complejo, ¿sí? Pero tranqui, que tampoco es tan grave. Bueno, entonces, denme un segundo, que esto lo pongo en ver, modo presentación. Bueno, entonces, la profilaxis antibiótica tiene su fundamento, entendiendo que Perdón, sí, ¿te puedo hacer una consulta antes de que empieces? ¿El sí, material ya está cargado en el campus? esta clase debería estar cargada la clase, de Suiza en general o de esta clase. No, no, esta. El Debería material para estar esta. cargada, debería estar cargada. Si no fue así, disculpas, la cargamos apenas termina la clase. Dale, gracias. Ahora me fijo igual. Bueno, bárbaro. Lo que les estaba diciendo es que o sea, cuando nosotros estamos en un quirófano, claramente lo que sucede es que se produce la ruptura de las barreras naturales, dependiendo, ahora vamos a ir viendo y vamos explayando dependiendo del tipo de cirugía, pero en grandes rasgos uno rompe las barreras naturales del organismo, entre comillas,
y permite la entrada de los patógenos. Entonces, por eso la profilaxis antibiótica es importante, que es para evitar que las mismas colonicen una zona. Es decir, si yo hoy me corto con un cuchillo que estaba limpio en el brazo, y si ese cuchillo me corta la piel que estaba sucia, etcétera, probablemente uno piensa, tengo que usar un antibiótico. No, bueno, lo mismo sucede en quirófano, ¿sí? Nosotros estamos pensando que tal vez al paciente le abren la panza y se están rompiendo las barreras naturales, que es la piel en este caso, y después otros mecanismos que tenemos. Pero el ambiente de quirófano, acuérdense, siempre es un ambiente estéril, se ve, los instrumentos son estériles, el paciente se lo pinta con un antiséptico y se hacen un montón de medidas para evitar la infección quirúrgica, del sitio quirúrgico y postquirúrgico. Y parece una cosa menor, y como que a veces no le damos la importancia, tal vez en nuestra cabeza, pero las infecciones del sitio quirúrgico son una de las complicaciones más frecuentes y que tal vez aumentan la estadía en la hospitalaria, en los pacientes, por el mero hecho de una sobreinfección bacteriana en el sitio quirúrgico. Entonces, llevar a cabo las medidas de esterilidad, que son varias y que tienen que ver con evitar el crecimiento sobrebacteriano y una infección, son muy importantes. Porque no nos olvidemos que en nuestro quehacer siempre estamos hablando de pacientes, o sea, personas que se operan, que una cirugía puede, más allá del hecho traumático de la cirugía, también la estancia hospitalaria es muy importante, y disminuir esos tiempos de estancia hospitalaria también son muy importantes, porque lo que uno quiere es irse rápido al hospital, si se lo permite el tipo de cirugía, ¿no? Entonces, todo esto es como muy importante tener en cuenta. Entonces, infección del sitio quirúrgico. ¿Qué denominamos, sí, a la infección del sitio quirúrgico? Es aquella infección, ¿sí?, que se relaciona a un procedimiento quirúrgico y que ocurre o en el sitio de incisión o cerca del mismo, está dentro de los 30 días posteriores. Es decir, si yo le abro la piel al paciente y se infecta la piel, puedo pensar que se infectó, o sea, que es una infección del sitio quirúrgico, oye, relacionada al procedimiento, hasta dentro de los 30 días. Y si al paciente se le inserta un material protésico, hay 90 días para poder pensar que estamos hablando de eso. Esto es muy frecuente, más que nada, por ejemplo, en cirugías traumatológicas, en las cuales se hace el famoso reemplazo de cadera en pacientes ancianos. No es muy frecuente, pero lamentablemente es una de las complicaciones más frecuentes que tienen estos pacientes, que es la infección de la prótesis. Y esto retrasa un montón el proceso de curación del paciente, y también muchas veces termina siendo una causa de tener que sacar el material protésico, reemplazarlo, ya se vuelve todo muy engorroso y es una complicación realmente no catastrófica, pero es una complicación fea y que se puede evitar. Obviamente que a veces no se puede evitar si son cirugías de urgencia, traumatológicas, si ya vamos a ir viendo, pero bueno, a tener en cuenta. Entonces, dentro de los 30 días posteriores, si es del sitio quirúrgico, si se implanta material protésico, hasta 90 días, ¿sí? ¿Y cómo definimos nosotros una infección? Entonces, tenemos 4 formas de decir que el paciente se infectó. Una es la presencia de un exudado purulento que sale, que drena del sitio quirúrgico. Exudado purulento, para los que no saben o no terminan de entender, es pus, ¿sí? La presencia de pus en el sitio quirúrgico. Que se haya obtenido un cultivo de fluido positivo, es decir, del sitio quirúrgico, es decir, que por ejemplo al paciente le operaron de la cadera, tal vez la piel está un poco roja, y en el consultorio se le saca con una jeringa el líquido ese purulento, se lo cultiva, y si crecen bacterias, está infectado. Y otra de las formas, que es un signo clínico, que es la presencia de que la herida se abra, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene le operaron del apéndice en la panza y tiene la típica incisión que se llama McBurney, que es a nivel en la parte baja derecha del abdomen, si después, de entre los 30 días, vuelve a consultar el paciente porque tiene la herida roja y está abierta, es decir, se le salen los puntos, eso es una infección del sitio quirúrgico. Y la última manera es que el cirujano haga el diagnóstico de infección mediante laboratorios y obviamente el examen, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esos 4 criterios. Entonces,
como les dije, no solamente tenga que ver con las medidas estériles que yo tomo, sino también que hay factores de riesgo asociados a la infección del sitio quirúrgico. Vamos a hablar de 3 de ellos. Uno es la duración, ¿sí? La duración de la cirugía, es decir, que dura más del percentil 75, es que tiene que ver una cirugía que es prolongada y tiene más riesgos de infección. Esto tiene que ver porque una cirugía que dura más de 4 horas son cirugías en las cuales están durante más tiempo expuesto el tejido del paciente al ambiente y que las medidas estériles que uno tomó vayan perdiendo eficiencia y eficacia. Entonces, esto claramente puede ser una causa o un factor de riesgo para ayudar al crecimiento sobrebacteriano. A tener en cuenta que, por ejemplo, sobre la duración, que también dependiendo la duración de la cirugía y dependiendo la vida media del antibiótico, que la vida media es es un término que hablamos. No sé si conmigo hablamos un poco de vida media, pero ustedes ya sabrán lo que es la vida media. Que si la vida media del antibiótico es menor al tiempo de la cirugía, se repite la dosis, para que tengan en contexto de por qué es importante la duración de la cirugía. Es decir, por ejemplo, la cefazolina, que su vida media es de 4 horas, pasadas las 4 horas, se vuelve a repetir una dosis como profiláctico antibiótico. Después, el paciente, es decir, que tengamos un paciente que esté en un mal estado o que tenga un riesgo aumentado, es un paciente ASA2, que su riesgo y su estado general sea peor, es un paciente más vulnerable, se lo puede pensar de esa manera. Entonces, se vio que los pacientes, es decir, mayor ASA2, ASA3, ASA4, son pacientes que con más frecuencia se infectan, ¿sí? La edad es importante en el sentido del ASA, entonces, obviamente, también dependiendo del tipo de cirugía y el tipo de herida, pero a tener en cuenta eso. Y por último, el tipo de herida. Es decir, que nosotros no, sino que la Asociación Norteamericana de Cirugía le otorgaron a las cirugías 4 formas de clasificarlas, ¿sí? Y esto tiene que ver con el grado de la contaminación bacteriana que sucede en el acto quirúrgico y el riesgo que hay de la infección, o sea, del sobrecrecimiento bacteriano. Entonces tenemos las cirugías limpias, la cirugía limpia contaminada, la cirugía contaminada y la cirugía sucia. Entonces, hablando de cada una de ellas particularmente, vamos a tener que las cirugías limpias son aquellas que se realizan en pacientes en las cuales no hay una apertura de mucosas. Entendamos mucosas a todo aquel tejido que recubre la parte interna de nuestro organismo. Es decir, la piel es, como entre comillas, la mucosa exterior, es decir, que no es una mucosa, sino que todo lo que arranca, dicho mal y pronto, ¿sí? De la boca hasta el ano, tiene que ver con las mucosas que revisten todo nuestro tracto digestivo. Entonces, desde el tejido que reviste la faringe, el esófago, el estómago, todo el intestino delgado, hasta el tejido que reviste antes del ano, eso todo es mucosa digestiva. Lo mismo sucede con la mucosa respiratoria, ¿sí? Lo que estamos hablando de la nariz y las cavidades nasales, la nasofaringe y después la tráquea y la laringe, son todas mucosas. Toda la piel, entre comillas, que reviste ese tejido, se lo denomina mucosa. Entonces, si nosotros no hacemos apertura de las mucosas, es decir, que esa barrera natural no se va a abrir, que es lo que yo le decía, lo mismo de la piel, si esa barrera natural no se abre, entonces nosotros la denominamos una cirugía limpia, ¿sí? Y las cirugías limpias son aquellas que tienen un riesgo de infección bajo, del 1 al 5%. Y no precisan quimioprofilaxis, a excepción de las cirugías en las cuales hay prótesis, cirugías cardíacas a corazón abierto, los pacientes inmunodeprimidos o inmunodeficientes y las cirugías neonatales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cirugía en la cual se hace solamente una incisión de piel, no deberíamos realizar, sin colocar prótesis, no deberíamos realizar una profilaxis antibiótica, ya con la antisepsia de la
del cirujano más los materiales estériles no hace falta. Distinto es a las cirugías que se denominan limpias contaminadas, ¿sí? Que son aquellas cirugías en las cuales sí se abren las mucosas, es decir, el tracto respiratorio, el tracto digestivo o la cavidad orofaringea o también la cavidad genitourinaria. Todas esas cirugías en las cuales esas mucosas se exponen, sí van a ser consideradas limpias contaminadas. Y a su vez, aquellas cirugías en las cuales son o muy traumáticas o no tenemos infección evidenciada a nivel de la piel ni nada. Siempre que hagamos una cirugía que sea del estilo limpia contaminada, hay que hacer profilaxis antibiótica. Después seguimos con las cirugías contaminadas, ¿sí? Las cirugías contaminadas son aquellas cirugías en las cuales se realizan en traumatismos, pero no menores a 4 o 6 horas, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de, no sé, un paciente que viene a la guardia porque se clavó un cuchillo tal vez en la piel, en el brazo, hace menos de 4 horas y hay que suturarle, y hay que abrirlo, y hay que explorar. Entonces, esa cirugía se la denomina contaminada. Y así tenemos un cuchillo en el abdomen, lo que sea, en la cual se generó por un traumatismo. Todas esas cirugías van a ser contaminadas de base, que el traumatismo ocurre entre las menos a 4 o 6 horas. Y también aquellas cirugías en las cuales se abren las mucosas sobre una mucosa inflamada. Es decir, por ejemplo, una apendicitis, que el apéndice no está purulento, es decir, que aún no está podrido, pero al paciente le abrimos la panza y exponemos la mucosa intestinal y le cortamos el apéndice, y ese apéndice estaba inflamado, pero todavía no estaba purulento, puede ser un tipo de cirugía contaminada. Y en cambio, no se realiza lo que se llama profilaxis, sino que se realiza un tratamiento antibiótico. Eso es decir, que el paciente, posterior a la cirugía, queda con un antibiótico reglado, es decir, se le administra, no sé, amoxicilina por 4 días, ¿sí? A diferencia de la profilaxis, que la profilaxis es una única dosis para evitar la contaminación en el momento, pero no es que el paciente después queda con antibióticos reglados durante su estancia hospitalaria. Y por último, son las cirugías sucias, que son los traumatismos de más de 4 o 6 horas, después aquellas cirugías que se realizan en tejidos purulentos, o un paciente, como dijimos, una apendicitis de tipo flemonosa, o una perforación intestinal, o cirugías en las cuales hubo exposición de la mucosa junto con pus en la cavidad abdominal. Todas esas cirugías van a ser del tipo cirugías sucias. Piénsense también una fractura expuesta, es una cirugía de tipo sucia, y acá lo que vamos viendo también es que la tasa de infección, es decir, las chances de que se infecte el sitio quirúrgico, aumentan en medida de que la cirugía sea más sucia. Acá ya es del 40 al 60%, es decir, de 10 pacientes que se operan, entre 4 y 6 van a terminar con una infección en el sitio quirúrgico. Y mismo que las contaminadas, no se realiza un tratamiento antibiótico. ¿Alguna duda hasta ahora? Después, perdón, hago una observación mínima. Nosotros, en nuestro quehacer diario, pasa mucho, más que nada en cirugías traumatológicas, que tal vez la cirugía no lleva material protésico, pero es una cirugía, por ejemplo, de liberación de un tendón en la cual se le opera la muñeca. Esa cirugía, si ustedes me preguntan, es del tipo limpia, ¿sí? Porque no se están abriendo las mucosas, es tejido no inflamado, es un tejido sano, que se está haciendo una incisión en la piel únicamente, pero, sin embargo, por una cuestión obviamente de iatrogenia y de que es lo que está bien y lo que se hace, el traumatólogo mismo te pide que le hagas antibiótico profiláctico para evitar una sobreinfección. Ahora, después uno dice, ¿por qué tenemos resistencia antibiótica? Es decir, ¿por qué las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos? Por exposiciones innecesarias, como te medican una gripe con antibiótico, como una gripe viral por un antibiótico, como nosotros administramos antibióticos en cirugías que no lo deberían administrar. Pero bueno, es una diferencia de lo que se hace y otra cosa de lo que se debería hacer. ¿Quedó claro esta clasificación de la infección del sitio quirúrgico?
Sí, profe. Yo tenía una duda si quimioprofilaxis es lo mismo que profilaxis antibiótica. Sí, sí, Ah, sí. bueno, gracias. Se le dice quimioprofilaxis porque o sea, debería ser el término adecuado en la de limpia contaminada, debería decir quimioprofilaxis, pero con profilaxis al cáncer. Bárbaro. Entonces, respecto a la profilaxis antibiótica, los antibióticos de la medicina fueron uno de los principales descubrimientos porque son las drogas que cambiaron en mucho sentido el pronóstico y la sobrevida de los pacientes porque gracias a la presencia de los mismos, lo que antes tal vez era una infección y que terminaba en la amputación de un brazo, en la amputación de una pierna de una persona porque había que terminar con esa infección, de repente pasó a ser una simple administración de la droga. Entonces, a la medicina moderna, los antibióticos fueron muy importantes y tuvieron mucho que ver con el avance de la medicina y la sobrevida de los pacientes. Y como pueden ver, 1928, ya estamos casi a 100 años de eso, pero tampoco es tan antiguo, es bastante moderno, digamos, la presencia de los antibióticos en la medicina. Entonces, a pesar de ser drogas antiguas, piensen que la penicilina es el antibiótico madre, y bueno, sucedió eso en el 28. Luego vinieron las sulfonamidas, después la penicilina empieza a... Y miren que se comercializa recién en los años 40. Es decir, que hay un periodo desde que se descubre hasta que la gente empieza a comprar en la farmacia penicilina, faltó un montón de tiempo. Y después empiezan a venir los demás antibióticos y la presencia de mayor modernidad en los tratamientos antibióticos. Y de casualidad, ustedes saben, obviamente el antibiótico, contra qué patógeno está dirigido. O sea, actúa sobre las bacterias, sobre los virus, sobre los hongos. Medio sonsa la pregunta, pero bueno, a ver si estamos todos en la misma página. Sobre las bacterias. Bien, entonces, lo que se vio es cómo actúan los antibióticos, porque es todo muy interesante, pero para que haya distintos antibióticos, lo que se empezó a estudiar muy bien es la estructura de la célula bacteriana, o sea, cómo es una bacteria y dónde se le puede actuar. Porque, no sé si saben la historia del descubrimiento de la penicilina, les hago un mini paréntesis y un poco de historia que está bueno, es muy corto, pero fue allá en el 28 cuando Alexander Fleming él estaba en realidad averiguando y estaba viendo sobre el crecimiento de los hongos y estaba cultivando hongos en su laboratorio, y lo que vio es que en realidad lo que estaba haciendo no el cultivo de hongos, sino estaba haciendo cultivo de bacterias. Él estaba estudiando distintas bacterias y está haciendo cultivos con las bacterias. No sé si ustedes vieron cómo se cultivan las bacterias, pero las bacterias se cultivan en unas cápsulas que tienen un tamaño como si fueran un pequeño platito de vidrio, que ese platito de vidrio uno toma una muestra de cualquier superficie, básicamente, y la siembra, es decir, que con un hisopo uno pinta ese platito de vidrio con una solución que permita que crezca, es una solución rica en glucosa o lo que sea, y las bacterias crecen. Eso se hace siempre para evitar el sobrecrecimiento de otros microorganismos, se hace siempre en condiciones estériles. Entonces, Alexander Fleming estaba con sus probetas de vidrio haciendo crecimientos bacterianos, y lo que vio es que un día se dejó destapado una de estas probetas de vidrio, las dejó expuestas al aire ambiente, y se fue a almorzar, vuelve, y no sé si almorzar particularmente, pero bueno, se va del laboratorio, vuelve un par de horas, y lo que encuentra en su cultivo bacteriano es que ahora, en vez de haber el crecimiento típico que él había visto de las bacterias, había distintas discos de inhibición, se llamaron, que era que la bacteria, en vez de crecer en todo el platito, había círculos donde la bacteria no había crecido. Asombrado por eso, él empieza a ver por qué ahí no habían crecido las bacterias, y lo que vio es que había crecido un hongo. Pero este hongo producía algo que hacía que las bacterias de alrededor no crezcan. Y ahí es donde él se pone a sintetizar la molécula y empieza a ver qué molécula es la que
no permite que las bacterias crezcan y hace el descubrimiento de la penicilina, ¿sí? Por eso se llama penicilina, porque el hongo que hace que evita que crezca la bacteria es el penicillinum, que es un hongo, que es el hongo que le da el rico sabor al queso azul, por ejemplo. Es el hongo que está en la comida, es un hongo saprofítico que está en muchos alimentos, etc. Y que nosotros convivimos con ese hongo. Y es el que produce esta molécula, ¿sí? Que es la que evita el crecimiento bacteriano. Bueno, entonces, adentrándonos, perdón, pero me parece siempre divertida esa anécdota. Adentrándonos en el mundo de las bacterias, ¿sí? Las bacterias son microorganismos del tipo procariotas, ¿sí? Es decir, que se llaman procariotas porque no tienen un núcleo central, como tenemos nuestras células, ¿sí? Que son las células eucariotas, sino que el núcleo está disuelto, ¿sí? En lo que se denomina un nucleoide, ¿sí? Está suelto en parte del citoplasma celular, pero no está dividido. Entonces, sino que se denomina sí, nucleoide. Entonces, estas células procariotas, al tener este tipo de núcleos, le da ciertas particularidades. Lo que es muy importante de las bacterias es conocer su pared, la pared celular. A diferencia de nuestra pared celular, de nuestras células, que es una pared de fosfolípidos, que supongo que en algún momento lo habrán visto, que es lo que le da la característica a nuestra membrana celular, las bacterias tienen una pared aparte de un péptido glicano, es decir, de piénsenlo como si fuera una pequeña pared de concreto alrededor de ellas que les permite cierta adaptación al medio y volverse impermeables y el crecimiento en el medio. Es decir, que esto que recubre la bacteria es lo que se denomina su pared celular, ¿sí? Que es distinta a la nuestra. Entonces, también las bacterias contienen, bueno, si nos podemos analizar a toda la célula bacteriana, como le dijimos, el núcleo del citoplasma, la membrana, y tienen estos pelitos que son los filamentos, o filias, que son los que le permiten moverse de un lado al otro y ondular. Y a grandes rasgos, las bacterias las vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Según su morfología, en cocos, en bacilos o en espiroquetas, o según su afinidad tintorial, gram positivas, gram negativas o bar. No el bar de fútbol, sino bar que tiene que ver con un tipo de tinción. ¿Esto qué quiere decir? La morfología es lo que venía un tipo, lo miraba por el microscopio y decía, uy, estos son redonditos, listo, son cocos. Estos son como barras, le vamos a poner bacilos, ¿sí? Estas tienen forma helicoidal, le vamos a poner, como si fueran espiraladas, le vamos a poner espiroquetas. Y así se las fue dominando. Y después, otro tipo agarró y dijo, che, vamos a tenerlas con una solución y vamos a ver qué pasa. Entonces, había bacterias que se pintaban de un color y otras que no. Entonces, aquellas que tomaban la tintura se las denominaron gram positivas, aquellas que no tomaban la tintura se las denominaron gram negativas. Y después, bar, la que no tomaban la tintura, pero sí se pintaban con otro tipo de solución, estas son las siglas, se lo denominó bar, ¿sí? Bar positivo, bar negativo. Entonces, nosotros podemos definir que las bacterias gram positivas son aquellas que tienen la pared de peptidoglucanos muy grande, ¿sí? Y vamos a encontrar gram positivas tanto cocos como bacilos gram positivos, ¿sí? Y después vamos a encontrar gram negativos, tanto cocos como bacilos gram negativos. Y este tipo de clasificación es después lo que se vio que también los antibióticos hicieron que sean eficientes para algunas bacterias y para otras no. Y se las empezó a definir también, bueno, este antibiótico es eficiente para las bacterias gram positivas y este es eficiente para las bacterias gram negativas, o para los cocos gram negativos, o para los bacilos gram negativos. Entonces todo esto es lo que fue ampliando el espectro de los
antibióticos y de la antibiótico-terapia. Bueno, les prometo que ya no vamos a hablar más de las bacterias, solamente vamos a hacer esta pequeña, le vamos a mostrar esto, que tiene que ver con lo que yo les decía. Aquellas bacterias que son las gram positivas, son aquellas bacterias que sí se tiñen, como ven acá, las que se tiñen de violetita, y esto se debe a que tienen una gran barrera de peptidoglicanos. Entonces, acá, todos siguen el cursor del lado interno donde dice proteína, acá está el citoplasma de la bacteria, esta es la membrana celular, y por arriba está la gran barrera, la gran pared celular, que es lo que yo les decía, que es la pared que las protege, entre comillas, a las bacterias, ¿sí? De los distintos cambios de osmolaridad, los distintos cambios del medio. Mientras que las bacterias gram negativas tienen un truquito, tienen la membrana, la pared de peptidoglicanos y otra membrana externa que les confiere distintas capacidades. Entonces, las bacterias gram negativas no se tiñen con el mismo color, por eso ven que son rositas en el corte histológico, y se ven acá de manera bien clara cómo está conformada su membrana y su pared celular. Y este corte de abajo es un corte microscópico en el cual es la posta, porque acá se ve, perdón, perfectamente que los peptidoglicanos están por afuera, la membrana citoplasmática, y de este lado se ve cómo tenemos la membrana citoplasmática, la pared de peptidoglicanos y la membrana externa por otro lado, ¿sí? Entonces todo esto para pensar y para entrarnos ahora en el mundo de los antibióticos. Entonces, ustedes, si alguien me responde, si piensan que el antibiótico, ¿en dónde actúa? ¿Y qué hace? ¿Destruye la bacteria o hacen que no crezca la bacteria? Digan así cualquier cosa, no tengan miedo de equivocarse. Cualquier cosa. Yo diría que, Que bueno, no que ataca crezca. a la pared, Perfecto. que degrade la pared sabiendo el contenido, y nada, que pierda Exacto. sus organelas. Exacto. Entonces, una de las maneras que tienen los antibióticos es destruir, entre comillas, la pared. Y esto es lo que hacen los grupos de los antibióticos, los beta-lactámicos, que son aquellos antibióticos que son la madre de los antibióticos, la penicilina es uno de ellos, que se llaman beta-lactámico, y ahora vamos a ir viendo porque tienen en su grupo químico una beta-lactamasa, que es una enzima que destruye la pared bacteriana. Entonces, lo que hacen es destruir, valga la redundancia, perdón, la beta-lactamasa lo produce la bacteria para evitar el antibiótico, que eso es la resistencia. El beta-lactámico lo que hace es, por una cuestión química, destruir el crecimiento de la pared bacteriana. Entonces, hace que las bacterias las maten. Dicho esto, podemos pensar entonces que los antibióticos, y medio porque también se los soplé, se dividen en dos grandes grupos: bacteriostáticos y bactericidas. Los antibióticos bacteriostáticos son aquellos que no destruyen a la bacteria, sino que evitan el crecimiento bacteriano. Tienen un mecanismo de acción distinto a los antibióticos bactericidas. Los antibióticos bactericidas lo que hacen es destruir a la bacteria per se. Por ejemplo, los beta-lactámicos. Se pegan a la pared bacteriana y mediante sus distintos enlaces la destruyen, y de esa manera la bacteria pierde sus organelas, como dijo el compañero, y mueren. Obviamente, no nos olvidemos que también para combatir las infecciones tenemos a la inmunidad celular, a nuestro sistema inmune, que mediante distintas células, entre ellas los neutrófilos, van a encargarse de ayudar a los antibióticos, más que al revés, los antibióticos se encargan de ayudar a la inmunidad celular a terminar a superar una infección, un sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces, vamos a ver al antibiótico, le vamos a decir que es aquella sustancia, ¿sí?, que tiene la capacidad de eliminar o de interrumpir el crecimiento y la proliferación de distintos microorganismos patógenos, ¿sí? Entonces, los tenemos como bactericidas o bacteriostáticos. Entonces, aquellos bacteriostáticos, como dijimos recién, son aquellos que bloquean el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero que no las destruyen, ¿sí?
Entonces, que si yo no completo el tratamiento antibiótico, el efecto de las mismas es reversible. Y en ellas tenemos a las tetraciclinas, a las sulfamidas, al cloranfenicol, a los macrólidos y a las lincosamidas, ¿sí? No significa que no sean eficientes, son muy útiles, porque hay bacterias, no todas las bacterias responden a los antibióticos. Porque como les dije yo, debido al mal uso de los antibióticos que se fue produciendo en el mundo, muchas bacterias empezaron a generar mecanismos de acción resistentes a los antibióticos. Por ejemplo, recién que les dije, las bacterias, por un mecanismo de adaptación, es decir, no es que la bacteria piensa, che, voy a hacer esto, sino que porque aquella bacteria que pudo sobrevivir frente a la presencia de un antibiótico fue aquella que empezó a producir una molécula llamada beta-lactamasa. Entonces, la beta-lactamasa es una enzima producida por la bacteria que lo que hace es evitar, destruir o neutralizar al antibiótico. Entonces, adquirieron un mecanismo de adaptación frente a el antibiótico. Pero el humano, ni lento ni perezoso, creó el inhibidor de la beta-lactamasa, que es el ácido clavulónico. Entonces, nosotros cuando tomamos Tamoxtuo, que es amoxicilina con clavulónico, estamos tomando la molécula que sirve tanto para destruir a la beta-lactamasa, entonces para evitar este mecanismo de adaptación de las bacterias. Y hay bacterias que lo tienen de manera intrínseca, es decir, que no es un mecanismo de adaptación, sino que simplemente, por las cuestiones de la biología y de la naturaleza, cuentan con esa molécula, y entonces el beta-lactámico per se simple no funcionaba, sino que necesitábamos también de los beta-lactámicos, de la beta-lactamasa. Entonces, los bactericidas son los que producen la muerte bacteriana y por lo tanto el efecto es irreversible. Y de acá tenemos a los beta-lactámicos, a los aminoglucósidos, polipéptidos, quilonolas, rifampicina y la vancomicina. Los beta-lactámicos se lo denomina así por su grupo, como le dije, el grupo beta-lactámico, que son el anillo este que tiene la capacidad de inhibir la síntesis bacteriana, y es un gran grupo de antibióticos, en el que son un montón, ¿sí? No vamos a entrarnos tampoco en detalles ahora de todos los beta-lactámicos, porque es un montón, a lo que ustedes tal vez estén preocupados, tipo, che, tenemos que saber todos los antibióticos. No, simplemente tienen que saber más o menos los grupos y entender los mecanismos de acción a grandes rasgos. Entonces, ¿cómo actúan? Como lo estuvimos diciendo recién, y como dijo el compañero, una de las maneras es inhibir la síntesis de la pared celular. Es decir, tenemos las penicilinas, ese es todo el grupo de los beta-lactámicos, junto con otras, pero penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, monobactamos, son todos beta-lactámicos. Vancomicina no, ojomicina y daptomicina inhiben la síntesis de la pared celular. No vamos a preguntarles mediante qué mecanismo, sino que sepan que tenemos el grupo grande de las beta-lactámicos que actúan sobre la síntesis de la pared celular. Luego tenemos los grupos que actúan a nivel de la síntesis de proteínas, es decir, que ingresan a la bacteria y desde adentro evitan el crecimiento de las bacterias porque evitan que las mismas produzcan proteínas, que son esenciales para la vida. Y ahí tenemos a las tetraciclinas, a los aminoglucósidos, y después a los macrólidos, clindamicida, linesolida. ¿Sí? Eso es sobre las proteínas. Después tenemos aquellos que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos, es decir, sobre la síntesis de lo que sería el ADN y el ARN. Muy importante, las fluoroquinolonas y la rifampicina. Las quinolonas, drogas que también hoy en día son muy importantes. Después, drogas que actúan en el metabolismo de ácido fólico, las sulfonamidas. Y por último, las drogas que actúan en la síntesis de las membranas plasmáticas, que son las más nuevas, que son las polimixinas. Entonces, a grandes rasgos, vamos a ver que actúan sobre la síntesis de la pared celular, la síntesis o la inhibición en las funciones de la membrana celular, inhibición de la síntesis de las proteínas, e inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, una pregunta, ¿y de qué depende que uses un bactericida o un bacteriostático, era? O sea, si el fin no es que, o es para que Sí. cuando se tratan de bacterias que forman parte de la flora del organismo, se usa un No. bacteriostático.
Nuestras bacterias de la flora del organismo son, aparte, por lo general las bacterias están en una zona sucia, o sea, piensen que las bacterias de la flora del organismo, más allá de la piel, bueno, tenemos en la boca, en el intestino, piensen en el intestino un segundo, es un ambiente donde nosotros queremos mucho nuestras bacterias de esta flora intestinal porque son las que nos permiten sintetizar un montón de moléculas y son las que nos permiten, en cierto sentido, también un poco mantenernos con vida, no, pero ayudan un montón a un montón de funciones del organismo. Entonces, no es que uno administra uno para evitar actuar sobre esas, sino que, de hecho, vieron que muchas veces los antibióticos generan como efectos adversos diarrea porque cambiamos la flora intestinal porque la estamos barriendo, estamos matando nuestra flora intestinal de manera transitoria y hasta que se recupera la misma por el efecto del antibiótico, a veces es simplemente un efecto adverso no deseado, pero es un efecto adverso producto de la toma del antibiótico. El motivo por el cual uno elige un tratamiento u otro tiene que ver más que nada con las bacterias. O sea, hay bacterias a las cuales le es más sensible un antibiótico que otro. Como yo les dije, hay bacterias que ya tienen mecanismos de adaptación y mecanismos de resistencia intrínsecos que hacen que, por ejemplo, no funcionen las drogas que actúan sobre la síntesis de la pared celular y tengamos que ir sobre aquellas que evitan la síntesis de proteínas, ¿sí? Igual el efecto termina siendo, entre comillas, el mismo. O sea, por más que el efecto diga que es reversible, si yo evito que las bacterias crezcan, voy a permitirle a mi cuerpo que las combatan. Es decir, yo contengo el crecimiento bacteriano, no crecen más, entonces las que ya están se van a ir muriendo y mi cuerpo se va a encargar de depurar y de sacar a las que ya a las que crecieron. Si alguno tuvo una infección, si alguno tuvo, por ejemplo, una infección urinaria, tal vez conozca lo que es la sulfamida y el trimetoprina, el Bactrim. Son antibióticos que se usan mucho en infecciones urinarias simples porque estos antibióticos se concentran, como se eliminan en la orina, se concentran muy bien en la orina. Entonces, y uno no se vuelve a infectar. Y sin embargo, las bacterias, la infección es sobrepasada. Entonces, lo que quiero decir es que el tratamiento tiene que ver más con el tipo de bacteria. La bacteria que más crece en el tracto urinario, por ejemplo, es la Escherichia coli, que es una bacteria que puede ser tanto saprofítica, es decir, que es una bacteria de nuestra flora intestinal, pero que en el tracto urinario no debería estar. Si por algún motivo nosotros tenemos un sobrecrecimiento de esa bacteria, es una bacteria gram negativa, la cefalosporina o la penicilina no es un gran antibiótico para esa bacteria, pero sí la sulfonamida trimetopima, que es el Bactrim. Entonces es una cuestión de elección de efecto del antibiótico. ¿Respondí más o menos tu pregunta? Ok, sí. Gracias, Pepe. Por favor. Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema, y ya saliendo de tanto locura antibiótico, bacterias, esto igual se los voy a pasar para que lo tengan y para que lo vean, y tampoco para que se vuelvan locos, sino que más o menos con estos conocimientos están bien, ¿sí? Los que más van a ver en quirófano que nosotros usamos es la cefazolina, que es una cefalsporina de primera generación. Piense que dentro de la cefalsporina, o sea, para que sepan la cantidad de nombres que, bueno, yo en un momento me lo tuve que aprender cuando rendí farmacología, las cefalsporinas hay de primera, segunda, tercera y cuarta generación, es decir, que tenés desde la cefalexina hasta la ceftriaxona, la cefipime y la ceficuanto, no me acuerdo ya. Entonces, la lista es inmensa y hay un montón de mnemotécnicas y formas de aprendérnoslas. No les vamos a pedir eso, ¿está bien? Simplemente sepan los grandes grupos y ejemplos de ellos. Más que nada, se los digo lo que hacemos todos los días y tal vez los que ya hacen las prácticas, los que vean en quirófano. Uno es la cefazolina. ¿Por qué la cefazolina? Porque la cefazolina sirve contra las bacterias gram positivas y también las gram negativas, pero más que nada también gram positivas, y son muchas las que están en la piel, y como el Staphylococcus aureus. Entonces, la cefalexina es uno de ellos. Otro que es parte de los grupos de la penicilina, que después tenemos a la amoxicilina, ¿sí? Entonces, la amoxicilina también lo usamos en quirófano, ¿sí?
Y usamos mucho AMS, que viene con, en vez de hacer ácido clavulónico endovenoso, porque no existe, se le da el amoxicilina sulbactam. El sulbactam es el inhibidor de la beta-lactamasa, que es esta enzima que tiene algunas bacterias para evitar que la bacteria ataque al antibiótico, le damos AMS, que es amoxicilina sulbactam, ¿sí? Se los digo como ejemplos de los antibióticos que más que nada van a tener manejo ustedes y van a ir viendo. Después hay un montón más que en quirófano se usan, pero a grandes rasgos lo que vamos a usar todos los días es la cefazolina, la amoxicilina sulbactam. Después también a veces usamos vancomicina. La vancomicina es un antibiótico que tiene una característica que no se puede administrar de manera rápida. Es un antibiótico que se administra de manera lenta, porque su administración rápida por vía intravenosa genera un síndrome que se llama el síndrome del hombre rojo, que el paciente genera una reacción anafiláctica, es como una reacción alérgica, que el paciente se puede brotar, se puede poner todo rojo y puede generar taquicardia e hipotensión. Entonces la vancomicina siempre se pasa en goteo lento, y así otros ejemplos. Entonces sepan que existen la inhibición de la síntesis de la pared celular, la inhibición de la síntesis de las proteínas, la inhibición de la membrana y de los ácidos nucleicos. Entonces, volviendo al tema, como ya hablamos un poco, las infecciones asociadas al cuidado de la salud es un grave problema a lo que respecta a nosotros a nivel existencial, económico y social. Piensen también que como les dije, o sea, a nivel económico no le conviene a nadie que un paciente se infecte posterior a una cirugía, porque ya el acto quirúrgico representa un gasto alto, porque para un sanatorio, para la salud, no pensemos en términos grupo económico sanatorio, sino en términos Estado, para un hospital, operar a alguien es caro, porque las drogas son caras, porque los materiales quirúrgicos, el recurso humano, todo, ya es un acto caro per se. Pero si además el paciente, porque se infecta, se tiene que quedar 3, 4 días más en el hospital, se vuelve un gasto más. Y es un grave problema de ese tipo. Y también pensemos en el paciente que quedarse internado. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la profilaxis antibiótica? Que es lo que dijimos, es prevenir la aparición de una posible infección en el sitio quirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Generando concentraciones antibióticas en sangre que eviten la proliferación y la diseminación de la bacteria a partir de la puerta de entrada que representa la herida quirúrgica. Este parrafito sintetiza un poco todo lo que venimos hablando. Entonces, la indicación de la profilaxis antibiótica tiene como objetivo disminuir la incidencia de las infecciones y también disminuir la mortalidad de los pacientes. Entonces, ¿qué riesgos? Como todo, tiene riesgos y beneficios. Entonces, los riesgos asociados tienen que ver con las reacciones adversas productos del antibiótico y la emergencia de la resistencia, que es lo que yo estuve hablando. O sea, usar de manera indiscriminada los antibióticos genera resistencia. Es decir, que las bacterias generan mecanismos de adaptación frente a los antibióticos que estos luego se vuelven más difíciles de combatir y tenemos bacterias más resistentes. Y de repente tenés una bacteria que antes, hace 20 años, le funcionaba con una cefalexina, hoy en día tenés que dar un antibiótico que es un antibiótico mucho más caro, que tiene más efectos adversos en el paciente y que son más difíciles de sintetizar. ¿Se entiende? Y otro efecto adverso, o sea, y uno de los efectos adversos más frecuentes y que más tal vez se escucharon hablar, y alguno tal vez lo padece, que es la alergia al antibiótico. Y uno de los más frecuentes es a la penicilina. Esto se vio porque la penicilina molecularmente es muy parecida a una proteína del organismo, entonces muchas veces genera como este efecto de hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta para evitar estos fenómenos de hipersensibilidad? Es evaluar bien los antecedentes de alergia, ¿sí? La presencia de signos, síntomas, la presencia de reacciones previas, el tipo de administración y cuánto tiempo tardó en aparecer desde que yo le administré el antibiótico hasta que el paciente produjo el cuadro de alergia. Dentro del interrogatorio que nosotros hacemos previo al acto anestésico, que forma parte de la evaluación anestésica previa,
muchas veces lo hacemos en quirófano antes de dormir al paciente como un reseguro. Una de las preguntas que le hacemos siempre es alergia a medicamentos, y con frecuencia los pacientes responden, sí, alergia a la penicilina. Por lo general, la alergia a la penicilina es un gran grupo, en la cual son reacciones que pueden ser de hipersensibilidad leves, es decir, un paciente que tal vez tuvo la aparición de unas ronchas, una pequeña alergia, hasta reacciones severas, que es una anafilaxia. La anafilaxia es un cuadro en el cual se genera una liberación masiva de histamina, que es un mediador antialérgico del cuerpo, que genera vasodilatación, hipotensión, taquicardia, y lo más grave de todo es la presencia del edema laringio, que es que se inflama tanto la glotis que el paciente no puede respirar. Justo para nosotros no es tan grave porque manejamos la vía aérea y estamos en un ambiente controlado que es el quirófano, pero una anafilaxia, aunque el paciente esté intubado, podés pasarla mal porque puede ser una anafilaxia severa, puede ser una causa de suspensión de cirugía. Así que siempre es importante investigar, interrogar al paciente, y a veces los pacientes, por más que no lo respiran, pueden generar por primera vez el cuadro de anafilaxia y de hipersensibilidad severa al antibiótico. Entonces, si un paciente tuvo un cuadro de urticaria, hipotensión, edema o anafilaxia severa, hay que, o sea, no se suspende, sino que se contraindica el uso de esa droga. A tener en cuenta eso para la vida, y más que nada ustedes también, como pueden ayudar al anestesiólogo a interrogar y a saber que si el paciente dice que es alérgico a la penicilina, por más de que forme parte del grupo de los beta-lactámicos, la penicilina es uno de ellos, y como le dije, es como el precursor de todos. Entonces las cefalsporinas, que nosotros administramos la cefalexina, que es de las cefalsporinas parte del grupo, tienen una reacción del tipo cruzada, es decir, que por más que el paciente sea alérgico a la penicilina, que es una molécula distinta a la cefalosporina, hay un 10% de chances de que también sea alérgico a las cefalosporinas. Entonces se evita el uso de las cefalosporinas. ¿Me entendieron eso? La penicilina forma parte de los beta-lactámicos. Si un paciente es alérgico a las penicilinas, tiene un 10% de chances de ser alérgico también a las cefalosporinas. ¿Sí? Y justo las cefalosporinas es uno de los antibióticos que nosotros más administramos, que es la cefalexina. Entonces, por eso, se evita, si el paciente tiene alergia a las penicilinas, se evita el uso también de cefalosporinas. Nada, a tener en cuenta. Otro de los riesgos o de los efectos adversos es la diarrea, ¿sí? Y, como les dije antes, y esta incidencia, bueno, va entre el 0,2 al 8%, y la infección por Clostridium difficile es la más problemática, porque es una diarrea muy difícil y es para otro tema, ¿sí? Y aquellos factores de riesgo asociados a la presencia de diarreas: la persona de tercera edad, pacientes que hayan consumido recientemente antibióticos, pacientes de comorbilidades, las cirugías gastrointestinales, consumidores de inhibidores de bomba de protones, es decir, de antiácidos, y aquellas instituciones en las cuales haya un brote de bacterias, es decir, un brote de una bacteria resistente. Entonces el paciente están con antibióticos de amplio espectro, que sean antibióticos muy fuertes, que, como dije antes, además de barrer la infección, el sobrecrecimiento bacteriano, también barren con la flora intestinal y eso genera diarrea, ¿sí? Y más que nada la diarrea se vio asociada a la clindamicina, a las cefalosporinas de tercera generación, a las fluoroquinolonas, en múltiples tomas. Por lo general, nuestra administración de antibióticos por vía intravenosa no confiere un gran problema respecto a la diarrea como efecto adverso. Sí, es importante la presencia de la alergia y la hipersensibilidad, ¿sí? Y bueno, de esto ya les hablé bastante, la resistencia antibiótica, que los efectos de la profilaxis quirúrgica y la ecología y la selección de microorganismos resistentes. Entonces, cuando la profilaxis es inadecuada o prolongada. Esto simplemente a dato anecdótico, o sea, entiendan que uno piensa, no pasa nada si yo le estoy haciendo de más la cefalexina, pero bueno, no pasa nada multiplicado por 1.000.000 de casos, es un montón de no pasa nada. Entonces, está bueno tenerlo en mente. Bien, entonces, ¿cuándo administramos o cuándo está indicada la profilaxis antimicrobiana? Está indicada en aquellas cirugías con mayor riesgo de infección.
Que esto ya lo vimos un poquito antes, pero lo repasamos. Entonces, son aquellas cirugías limpias contaminadas o las contaminadas. Y para aquellas cirugías de menor riesgo, que son las limpias, pero en las cuales las infecciones pueden desencadenar una complicación grave, como por ejemplo aquellas cirugías con prótesis. ¿Sí? Entonces, como dice acá abajo, lo que tenemos que tener en cuenta es los posibles microorganismos causantes de la infección del cinto quirúrgico para ese tipo de procedimientos y acotar el espectro al mínimo. Es decir, que si yo tengo el antibiótico de última generación que mata a todas las bacterias y tengo el antibiótico más viejo de todos, como la cefalexina, pero que yo sé que va a ser útil para la bacteria que probablemente me cause la sobreinfección en ese paciente, no le voy a dar el que mata a todas, porque estoy contribuyendo al mal uso de antibióticos y al sobrecrecimiento bacteriano y generación de resistencia. Entonces, eso se refiere a disminuir el espectro, ¿sí? Y después, el concepto de, esto ya lo estuvimos hablando un montón en toda la clase, pero en dónde administrarlo es aquellas con mayor riesgo. Acuérdense que las dividimos en limpias contaminadas, o las sucias directamente. Y como limpias contaminadas son aquellas en las que se expone la mucosa, y las contaminadas son aquellas que se expone la mucosa y además esta mucosa está inflamada, o aquellas donde hubo una laceración traumática o un trauma menor a 4 horas. Ahora, ¿qué requisitos tenemos de la profilaxis? ¿Sí? Estos son como las cosas mínimas, porque como el compañero me había preguntado si la quimioprofilaxis es lo mismo que la profilaxis, bueno, estamos hablando de la quimioprofilaxis también, ¿eh? Entonces, uno, que los microorganismos, o sea, que el antibiótico este tiene que actuar sobre los microorganismos que pueden ser causas de infección del sitio quirúrgico para el procedimiento. Que este antibiótico tiene que tener el mínimo espectro, ¿sí? Que tiene que tener en cuenta los los microorganismos como los Staphylococcus aureus, coagulasa negativos, los bacilos gram negativos entéricos, cuando yo tengo situación de apertura del tracto gastrointestinal, urinario y ginecológico, y además los anaerobios en cirugías gastrointestinales y ginecológicas, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿A qué bacterias le tengo que dar sí o sí? Porque claramente todo esto está estudiado y todo se sabe cuáles son las bacterias que crecen en cada lugar y dónde predominan. Entonces, repetimos, tenemos que tener en cuenta que actúen sobre los mecanismos más probables, del mínimo espectro, que sí o sí estemos cubriendo, cuando hablo de cubrir, es decir, que estemos actuando sobre. Cuando estemos cubriendo Staphylococcus aureus, coagulasa nativa, si estamos hablando en piel, bacilos gram negativos, si estamos hablando en situaciones de apertura de mucosas, que ahí sería una cirugía de tipo limpia contaminada, perdón, porque estamos abriendo la mucosa, y además anaerobios en cirugía gastrointestinal. Ahora, no se recomienda la indicación de carbapenemos o beta-lactámicos de amplio espectro en forma masiva, y la profilaxis tiene que ser menor a 24 horas. Es decir, que una sola dosis está bien, preferentemente una sola dosis única. ¿Cuándo se tiene que administrar esta profilaxis? Entonces, yo inicié la clase diciendo que a nosotros este tema nos importa, pero no tanto, entre comillas, porque en muchos lugares la profilaxis antibiótica es administrada de manera previa a la cirugía. Es decir, que lo ideal es que el antibiótico esté en su pico de acción, es decir, que su concentración esté lo más elevada posible durante el acto quirúrgico. Si yo se lo administro apenas le hago la anestesia y lo van a operar a los 2 minutos, o, es más, muchas veces le necesitamos el antibiótico durante la cirugía, porque hasta que nosotros le necesitamos el antibiótico y el cirujano ya empezó a operar, está justificado, pero no está del todo bien. Lo mejor es que se haga lo más precozmente para que ya tengan la concentración suficiente en el sitio donde va a actuar. ¿Y esta cuál es? Dentro de los 30 minutos previos a la incisión. En cirugías con manguito, se recomienda insuflar, es decir, cirugías con manguito son aquellas cirugías en las cuales eso pasa mucho en traumato, se le pone un manguito para evitar que llegue sangre y el cirujano pueda operar con mayor facilidad antes de que se le ponga el torniquete, porque si yo le pongo un torniquete, es decir, hago que no le llegue sangre
y le administro el antibiótico ahí, el antibiótico nunca va a llegar. Y en caso de uno estar haciendo vancomicina o ciprofloxacina, lo mejor es que la infusión sea 2 horas antes de la inducción. Bueno, esto es lo que se debería hacer. Después lo que se hace es otra cosa, ¿sí? Bueno, lo mejor es la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque lo que hace es que llegue de manera más rápida y más eficiente al sitio quirúrgico, que es donde se va a actuar. Y yo ya les hablé de esto, que tenemos la dosis de refuerzo, que si el procedimiento excede las 2 vidas medias de la antibiótica no utilizada, si el recambio de volemia es mayor al 50% o en pacientes quemados, hay que necesitar una dosis de refuerzo. Entonces, en el caso de la cefalexina, las 2 vidas medias son las 4 horas. Entonces, ahí hay que readministrar una dosis de antibiótico. Ahora, si el recambio de volemia quiere decir, si el paciente por algún motivo se desangra, y nosotros le sacamos el 50% de la sangre y le administramos sangre nueva, le transfundimos sangre, tenemos que administrarle de vuelta una dosis de antibiótico, y en los pacientes quemados porque tiene una gran exposición de sus membranas y su barrera natural, y es un paciente con más chances de la sobreinfección. Bueno, hablando un poquito de dosis y de las drogas, acá tenemos que la cefazolina, ¿sí? Tenemos las dosis para el pediátrico y para el adulto. Son 2 gramos para el adulto, y en los pediátricos cuando se administra 30 miligramos kilo, y la vida media, ahí lo dice, es de 1 a 2 horas. Entonces por eso el refuerzo de las dosis es cada 4, porque dejamos pasar 2 vidas medias. En el caso de la vancomicina, que es una droga que se usa mucho para Staphylococcus aureus resistente a la cefazolina, que hoy en día tenemos mucha cantidad, es más que nada en pacientes internados, están colonizados por Staphylococcus aureus coagulasa positiva, es decir, que tienen la capacidad de ser resistentes a la cefazolina. Se administra la vancomicina. Y acuérdense, la vancomicina se administra en goteo lento. Bueno, ahí tenemos que la vida media es de 8 horas, es decir, que por lo general no se repite la dosis, ¿sí? Porque ya alcanza. Y bueno, y ahí tenemos la distinta lista y las distintas drogas. Todas estas, para que vean, ampicilina, sulbactam, ampicilina, astronam, son un grupo de las penicilinas. La cefazolina, cefuroxima, cefotaxima, cefoxitina, cefotetán y ceftriaxona son el grupo de las cefalsporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Después tenemos la ciprofloxacina, que es que es de las fluoroquinolonas. Pero bueno, vieron que todas estas, ya les nombré los grupos grandes, y que todos estos antibióticos actúan en distintos lados, ¿sí? Algunos de ellos en el mismo y otros en distintos lados. La vancomicina, por ejemplo, comparte con las cefalsporinas que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular. Bueno. Ay, perdón. Y acá tenemos la profilaxis antibiótica recomendada según la OMS en distintos tipos de cirugías, ¿sí? Entonces, para la cirugía cardíaca, ya con cefazolina está bien, porque la cirugía cardíaca no se abren las mucosas, es una cirugía en la cual parece que estás haciendo un montón de cosas, pero con cefazolina estás bien, ¿sí? Entonces no hace falta agregarle otro tipo de antibiótico. Ahora, aquellos antibióticos que sí se abre, a ver si tenemos, por ejemplo, acá la apendicitis, que es una apendicitis no complicada, en la cual el paciente se expone una parte inflamada, es decir, una cirugía limpia contaminada, es cefazolina más metronidazol. La metronidazol actúa sobre los anaerobios, que es un tipo de bacteria. Una cirugía de cabeza y cuello limpia, ningún tipo de profilaxis antibiótica, ¿sí? A ver qué más, como datos. Texto biliar no, procedimiento abierto, a ver qué le quiero mostrar. Bueno. Acá lo que le decía, procedimientos endoscópicos, funcional de los senos, de nasales, en los cuales no sale la mucosa, no hace falta, ¿sí? Neurocirugía, ven que la cefazolina está casi siempre presente. Entonces lo que quiere decir que por qué está siempre presente, porque actúa sobre más que nada el principal patógeno que es el que está en la piel, que es el estafilococo aureus. Por eso
es el más utilizado, porque por lo general siempre la primera barrera que nosotros abrimos es la piel. Pero, por ejemplo, cirugías de ortopedia limpia que incluya mano, rodilla o pie, sin implante de material externo, ningún tipo de antibiótico. Ahora, si le voy a poner algún tipo de prótesis, se le pone ya antibiótico, ¿sí? Bueno, a tener en cuenta todo esto. Entonces, ¿qué cosas también podemos hacer, además de la antibioticoterapia, para prevenir la infección del sitio quirúrgico? Una de ellas es prevenir la hiperglucemia en el periodo perioperatorio. ¿Por qué? Porque parece una mentira, pero bueno, no, a las bacterias les encanta la glucosa, entonces un paciente que está con la glucosa en sangre muy elevada durante el acto quirúrgico, es decir, un paciente diabético más que nada, puede aumentar las chances de crecimiento bacteriano. Evitar la hipotermia, porque la hipotermia actúa y en realidad dificulta los mecanismos naturales de nuestro cuerpo para evitar el crecimiento antibiótico, ¿sí? Optimizar la presión de oxígeno, es decir, que todo tejido que esté desvitalizado, que no esté llegando buena cantidad de oxígeno, que no esté bien oxigenado, también hace que prolifere más que nada las bacterias del tipo anaerobias, que son las que no necesitan oxígeno para vivir. Una técnica quirúrgica de calidad, cuidadosa y rápida, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es Todas importante las saber Hola, disculpa. Es importante saber el nombre de todos los antibióticos. Bien, los No, juntos. no, como le dije, más o menos tener en cuenta la clasificación de los grupos y algún ejemplo de los mismos, ¿sí? No es nuestra idea tampoco hacer una pregunta de antibióticos muy grande, pero sí saber que la cefalexina que aparece, la cefalexina, perdón, yo estoy diciendo cefalexina y tengo derecho a cefazolina. Pasa que la cefalexina es la misma, pero es por vía oral, la cefazolina es por vía intravenosa. La cefazolina, que es como la vedette de nuestra que está siempre, saber que es parte de los beta-lactámicos y de las cefalosporinas. Solamente eso, nada más. Y de algún otro, sí, la vancomicina, como les dije. Listo, Entonces, como gracias. saber un poco de los grupos y cómo actúan y cómo son los mecanismos de acción, es decir, dónde se inhiben y uno de cada grupo, ya con eso estamos bien, ¿sí? Bueno, acá tenemos un par de preguntas para ver, cortitas, para practicar, y ya los libero, ¿sí? Pero yo no las voy a responder, las tienen que responder ustedes. Y la B. Bien, ¿alguien piensa distinto? Y sucia, contaminada y sucia son las que necesitan antibióticos. Perfecto, antibiótico prolongado, que es la diferencia, ¿sí? Es medio capciosa esta pregunta, pero bueno, está hecha a propósito. Entonces, acuérdense que las limpio contaminadas son aquellas que van a requerir antibiótico de manera profiláctico, mientras que las contaminadas y las sucias ya requieren antibiótico-terapia. ¿Esa diferencia quedó? Sí, y la limpia no Sí. necesita ninguno de los dos. No, no debería. Pero si, por ejemplo, es una limpia y es una prótesis, Hay excepciones a la regla. Como habíamos dicho, las limpias que tienen prótesis, sí, excepto aquellas que tengan prótesis. Pero bueno, esta pregunta era digamos que capciosa, son pero no tan capciosa. ¿Está bien? Entonces, una limpia que requiere prótesis sí requiere prófisis antibiótica. Pero bueno, si fuera un choice, diría limpia con inserción de prótesis. ¿Sí? Y entonces ahí habría dos correctas y estaría mal. ok. ¿Estamos de acuerdo? Somos malos, pero no tan malos.
Bueno, a ver esta. ¿Cuál de los siguientes antibióticos no es bactericida? La quinolona, ¿Quién da más? ¿Vamos con la quinolona? Y entre la A y la C. Bueno, los macrólidos, ¿sí? Acuérdense, después les pasamos el power y lo ven y se fijan. Está acá, si volvemos a la diapo. Tucu, 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 tucu. Los macrólidos son parte de los bacteriostáticos, ¿sí? Mientras que las quinolonas son parte de los bactericidas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuál de los siguientes signos no contraindica la profilaxis antibiótica? la A, La diarrea. Sí, A. Bien. C. No. Vamos a volver a la diapo. Esto quiero que quede claro, ¿eh? Entonces, alergia, ¿sí? Está en rojo, grande. Historia de anafilaxis, edema laringio, hipotensión, urticaria o edema, que aparecen inmediatamente después del uso de beta-lactámicos, debe contraindicar la profilaxis de estas drogas, ¿sí? Entonces, paciente que nosotros interrogamos y nos dice, sí, tuvo un shock, tuvo una anafilaxia, no le damos el grupo de antibióticos ni ninguno de ellos, ¿sí? O sea, tenemos que cambiar de antibióticos. Si nos dijo, tomé amoxicilina y hice una anafilaxia, y el paciente se va a acordar que es una anafilaxia porque alguien se lo hizo, y si le pasó a él, créeme que vas a ver porque, sí, casi estuvo a punto de la muerte. No le administramos ningún grupo de los beta-lactámicos, ¿sí? Pasamos a otro. Por ejemplo, clindamicina, que es de otro grupo de antibióticos. O la presencia de antecedentes del paciente dice, no, tomo amoxicilina y me salen ronchas por todo el cuerpo, tampoco lo administramos. ¿Sí? Bueno. Entonces, la diarrea. Muy bien. Y última. Bueno, esto no lo hablamos mucho, pero además de profilaxis antibiótica, también tenemos que tener en cuenta del riesgo de crecimiento de esta se las pongo porque es el trasplante pancreático, que tiene que ver, que en realidad estaba acá, que tiene que ver con el riesgo de crecimientos no bacterianos, sino de hongos, que los pacientes que se van a trasplantear el páncreas, además de administrarle un antibiótico, hay que administrarle una droga que se llama antimicótico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vio que cuando se hace el páncreas pierden cierta capacidad de acción sobre los hongos y le pueden crecer hongos, sí. Es un asco, pero sí. No es como TLAS, sino que es otro tipo de hongos, pero tiene un riesgo de crecimiento micótico, entonces se administra un antimicótico que es el fluconazol. Entonces, en los trasplantes, en ninguno tengo que pensar en hongos, solamente en el trasplante pancreático, ¿sí? Bueno, terminamos acá. ¿Alguna duda de esto? No. ¿Alguien quiere preguntarme algo de otra cosa? Tal vez le pueda responder o no. Yo quería hacer una pregunta por el tema del examen. Tema de ilusiones no va a entrar, ¿no? En este segundo parcial. Diluciones, no. Es el final, ¿no? Sí. Parece que sí. Eso lo Profe, tengo manejaba una el coordinador. consulta.
Mira, Sí, nosotros tenemos una compañera, habló con la profesora esta Martina, y le pasó un ejercicio para practicar, en el cual es un caso clínico donde tenemos que aplicar drogas y demás. Le pasó un solo ejercicio. No sé si hay alguna posibilidad de que en el lapso de esta semana que nos queda preparcial haya más ejercicios para practicar de ese tipo, porque te explico, en las clases los únicos que nos suben de ustedes son las diapositivas. Yo creo que igual, sí. por ejemplo, los casos clínicos hay uno solo y lo tuvimos que pedir de forma particular. Pasó también en el primer parcial que teníamos diluciones, que había ejercicios Sí. que no estaban, que los sacamos de documentos de años anteriores porque no estaban en lo que es el prospecto. Yo hablé con el coordinador y me dijo que por lo menos para la estancia de final nos iban a mandar un trabajo práctico para practicar con ejercicios. Y que para el segundo parcial sí va a haber más ejercicios así para que nosotros podamos resolver y practicar lo que es el caso clínico y demás. Y realmente no llegó nada, no hay, no están los casos clínicos, hay uno solo y quedó todo en stand-by. Bueno, le hago llegar al coordinador esta inquietud. O sea, yo honestamente puedo, después de última veo de mandarlos por un mail o algo, eh, o se los hago llegar a alguno y pienso algún ejemplo para que practiquen, pero tampoco, o sea, los casos clínicos y eso, por lo general no intentamos que sean demasiado volados y tienen que ver más que nada con esta aplicación de que van a ver que lo usamos siempre. O sea, cosas que estamos hablando nosotros por lo general, en las clases y todo, ¿sí? Y eso es más que nada también para el final, porque por lo general el parcial nosotros tomamos clase sobre choice. En el final sí se aplican casos clínicos. Pero bueno, respecto a esto, igual le digo a Roberto, y que es el coordinador, para ver qué me puede decir. ¿Sí? Y a ver si podemos, si tiene tal vez más ellos ya armados algunos casos clínicos, etcétera, que se pueda compartir o subir al campus de última, algo así. Bueno, además, una duda, algo. La modalidad del examen va a ser choice. Ujú, sí. Sí, Hola, choice. me quedó una duda, bueno, es de una clase pasada, pero me quedó una duda sobre una definición sobre dosis rescate, porque la leí bastante y no la entendí bien, cuando hablamos de drogas endovenosas. Sí. ¿Qué no entendiste de la dosis de rescate? O sea, ¿qué No, pensás que ¿qué es? era la definición? Sí, en sí, porque me la Pero, confundí mucho con de mantenimiento, me la confundía bastante con sí, esa. sí. Pero de los que leíste vos, porque si te lo digo yo también es muy fácil. De lo que leíste vos, de lo que pensás vos, ¿qué es lo que te pareció con la diferencia con mantenimiento? Como una dosis de refuerzo cuando no funciona cuando no me da el efecto pico, puede ser. Claro, eso puede ser o sea, el mantenimiento de una droga, nosotros lo administramos, lo que tal vez a veces marea un poco, que vos pensás que la dosis, o sea, una dosis de la droga es la dosis que se vio, que es la que obtenemos cierta concentración de plasma. El mantenimiento es una forma en la cual nosotros buscamos que la droga se acumule en el plasma y la administramos de tal manera que la concentración plasmática se mantenga constante, por eso se dice como de mantenimiento. Y después, la dosis de rescate, lo que sirve es que es para cuando la dosis pico no alcanza a esta concentración plasmática que yo quiero efectiva, se le administra una dosis de vuelta para llegar a la misma. A diferencia de la dosis de mantenimiento, que yo, una vez que llego a la dosis plasmática que quiero, con la dosis de mantenimiento, lo que hago es mantenerla en esos niveles. Mientras que la dosis de rescate lo que viene a hacer es que si la droga descendió o no llegó a esa dosis que yo quiero llegar plasmática, me la refuerce.
¿Sí? Sí, gracias. No, no hay de qué. Bueno. ¿Otra duda? No, pero... Bueno, Germina, sí, ahí leí lo que mandaste. ¿Está bien? Está bien la inquietud. Está bueno también practicar antes. Bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer. Bueno, terminamos un poquito antes, pero tampoco la clase daba para extenderla mucho más y no me sigan a morir del aburrimiento con los antibióticos y las bacterias. Bueno, les deseo que les vaya muy bien en el parcial y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Porfa, Gracias, no se chao. olviden de pedir que suban este día cuanto antes, porque rendimos un parcial antes. Un día antes de fármaco rendimos otro parcial.